Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Mi nombre es Florencia Paolici, tengo 38 años, soy artista plástica, o al menos así me autorreferencio. Bienvenidos a mi taller y a conocer un poquito de mi obra y de mi trayectoria. Bueno, Flor, muchas gracias por recibirnos acá en este lugar tan especial, tu taller. No, gracias a ustedes por estar acá, encantada. Bueno, quería empezar preguntándote cómo comienza tu relación con las artes visuales, con la pintura, con el dibujo. Yo creo que me fascinaron siempre desde que era chiquita. Siempre a veces cuento una anécdota que yo iba a la primaria y en mi casa no había libros de arte y yo pedía a mis papás que me compraran alguno y papás lo veían como que ¿para qué? No me parecía algo necesario ni gustoso. Entonces una vez una profe de arte que tuve en el colegio me prestó un libro que yo le pedí y no me pude resistir y nunca más se lo devolví y todas las noches lo miraba con mucha fascinación. ¿Qué libro era? El Museo del Prado. Mirá. Pero lo más gracioso fue que 10 años después yo vuelvo a encontrarme por cosas de la vida con esa mujer y yo le conté en la casa que faltaba su libro. Ella me dice, sí, del Museo del Prado. ¿Cómo sabes? Porque lo tengo yo. Y fui, lo busqué y lo tenía guardado. Mirá. Y fui y se lo devolví. Qué linda historia de inicio. Con un robo, todo comienza con un robo. No, indudablemente ahí a veces reviso esa anécdota, esa historia y me doy cuenta cuánto me gustaría. O sea, porque no era mi intención robárselo ni nada. No, obvio. Pero es que no podía, no sé cómo explicarlo. O sea, sí. Lo miraba todas las noches, sí. El gusto tuyo por un lado y la imposibilidad también en tu casa de que entendieran ese gusto, ¿no? Claro, yo alguna vez lo habré dicho, tampoco es que fui tan insistente, pero alguna vez por ahí lo habré dicho y como que no me dio mucha bola. Claro. Y después me acuerdo, ya de adolescente, yo copiaba muchas cosas, copiaba imágenes, dibujos, y todo el curso tenía un dibujo mío, pero eran pavadas, eran cosas más sencillas, copias de imágenes sencillas, de iconos típicos de esa época. Y me acuerdo que yo ya estando en la secundaria quería tomar clases de dibujo, pero nunca encontraba con quién y al final no lo hice. Terminé descubriendo que podía desarrollarme y aprender cosas cuando ya vivía en Buenos Aires, porque después a mis 18 años me fui a vivir a Buenos Aires. Yo estaba estudiando la licenciatura en publicidad. Mirá. Y ahí en materias electivas de diseño gráfico que yo podía optar, tuve materias que enseñaban dibujo. Claro. Y me di cuenta que había formas de aprendí cosas, o sea, que se podía aprender. Claro. Y después, de a poco, una larga historia, de forma autodidacta, terminé haciendo todo un desarrollo personal, pero viendo que podía hacer cosas y que se podía aprender. Pero fue cuando estabas haciendo esas materias en la carrera universitaria. Sí, además me pasó que en esa época se había puesto muy en auge, que eso después lo vi en videos también de otra gente, ilustradores que han contado la misma historia. Se había puesto muy en boga, que antes para mí no existía, que ya era el furor de internet en ese momento, las comunidades de arte, como DeviantArt,
En ese momento era DeviantArt, claro. recuerdo, no sé si habría alguna otra. Sí. Y mucha gente, claro, ahí se abría un mundo en la cabeza, veía gente de todo el mundo, hasta chicos de 16 años dibujando, y la cabeza se te hacía así, veías el amplísimo cosas que se podían hacer. Claro. Y ahí que en esas comunidades o en ese momento donde estabas como buscando de qué manera aprender, de qué manera relacionarte con el arte, ¿qué era lo que te atraía, qué era lo que te interesaba a nivel de motivo o de forma de trabajo? Yo estaba fascinada completamente. Yo encontré esas comunidades en internet y me pasaba, ahora el día de hoy, ahora me pasa con Pinterest, pero bueno, ya me pasaba horas y horas mirando y ya empezaba a hacer algunos dibujos también, de a poco. Bueno, yo después, por motivos, dejo publicidad, me vuelvo a Pico, me puse a full, muy a full a tratar de desarrollar un lenguaje visual de dibujo y encuentro como una especie de estilo, por así decirlo, y una profe a la que yo iba, Noemí Balduzzi, me recomendó, llamó a otras profes de artes visuales y todas me insistieron en que tenía que hacer una muestra. Entonces me lo propuse y terminé haciendo 26 cuadros para fin de año, presentarlos en el subsuelo de Pisanova. Mirá, ¿eso cuándo fue? Año 2008. Mirá. Esa fue la primera instancia de muestra. Sí, esa fue mi primera muestra. ¿Y qué estabas trabajando en ese momento? Es difícil, yo no sé, honestamente, con sinceridad, no sé explicar qué estilo es, porque incluso estuvo porque yo después terminé estudiando Bellas Artes acá en Pico, soy docente, soy profe de artes visuales, y mi misma profesora de Historia del Arte dice que no sabía cómo clasificarme. No, pero si vos tenés que, no tanto en estilo, sino simplemente qué motivos había, qué tipo de colores, qué paleta. Era casi todo blanco y negro, muchos grafismos, así como grafismos. Bien del dibujo, entonces. Sí, muy dibujo, sí. Y eran todos grafismos sin una forma figurativa. Sí tenían formas, pero eran alocadas, por así decirlo, eran formas estrambólicas, o sea, extrañas. No eran figurativas a un nivel de decir, bueno, un elefante real. Claro. No, era todo más bien simplificado, desestructurado, alocado, por así decirlo. Y Flor, ¿recordás? Porque hiciste 26 cuadros, un montón. Sí. Una muestra. Me acuerdo haber dibujado mucho, me acuerdo haber dibujado muchas horas por día. Qué bueno. ¿Y recordás algo de lo que vos estabas viviendo en ese momento o cómo vivías ese momento? Porque digo, una primera muestra, también el apoyo, el acompañamiento de otros colegas o docentes, ¿no? Como que te insisten en hacer una muestra, es un momento de mucho estímulo. Sí. Yo estaba completamente... En ese momento soñaba con ser artista y vivir del arte. Entonces, nada, para mí esa primera muestra fue la hice con un entusiasmo desorbitante, queriendo dar lo mejor de mí y con el sueño consciente, inconsciente y preconsciente, como quieras llamarlo, de que en mi ideal era lograr vivir del arte. Pero bueno, cosas que sabemos que son complicadas de lograr, pero esa era mi idea. ¿Cuántos años tenía ahí? 21. Ok.
siguió después de esa experiencia? ¿Cómo continuó tu relación con lo plástico? ¿Por dónde seguiste? En realidad nunca lo dejé a día de hoy. He tenido algunos periodos, bueno, ya han pasado como 20 años, tengo 38 después de eso. Tengo algunos periodos por ahí de bloqueo creativo, pero siempre me las ingenio para volver. El problema que yo creo, o al menos al que me enfrento yo, y lo he escuchado en otras personas, al que yo me enfrento a veces, es eso, los bloqueos creativos. Cuando ya venís haciendo un lineamiento de algo, y ya de tanto hacer eso te cansa, como cualquier otra cosa en la vida que si la repetís hasta el hartazgo te cansa. Entonces tengo que rebuscármela y forzarme, así sea un día a tirarme al suelo y rayar, hasta encontrar otro estilo, por así decirlo, correrme, y después me pongo con eso, hasta que eso después me cansa y vuelvo a buscar otro. Y después por ahí vuelvo a las anteriores. Claro. Entonces así no me canso. Entonces tengo como pseudo estilos, por así decirlo, y así no me aburro. Está bueno cómo lo narrás, porque me parece que el bloqueo es simplemente un paso más dentro del proceso creativo. Ahora, ¿no?, que me lo decís, te juro que vos. No, pero vos me lo estás planteando de una manera que no lo había pensado, es cierto. Claro, el bloqueo creativo es parte del creativo. Del proceso. Sí. Y si especificás más en el momento en que estás súper enganchada haciendo algo, como vos decís, dentro de un estilo, ¿qué pasa? ¿Cómo son esos momentos? Digamos, cuando estás en una y no hay ningún tipo de bloqueo. No, cuando... ¿Trabajás siempre sobre tela? ¿Trabajás primero? ¿Bocetás? ¿Después pasás? Bocetos creo que no he hecho casi nunca en mi vida. Okay. O sea, me gusta, yo soy la reina de la improvisación. Mirá. Me gusta eso. De hecho, yo cuando hago mucho boceto, mucha cosa, mucha vuelta y se pierde lo impronta más creativa, empieza a volverse medio como que me aburre. Okay. No, después una vez que empecé, mira, aquel que está allá, el otro día había venido acá al taller y dije, ay, estoy cansada del cuadernito, ya estaba revisando mi cuadernito, ya me cansó ese formato. También cambio de formatos, porque también la cabeza te camina diferente. Y sí. No haces lo mismo. No. Y cambié a pintura. No, además pasar del cuadernito a ese tamaño. ¿No? Entonces dije, vamos a hacer algo más grande. A veces hago esas cosas, ¿viste? Cambio. Vine acá, qué sé yo. Cuando quise mirar la hora, 3 horas se me habían pasado y yo ni me di cuenta. Claro. Estaba así el tiempo vuela. No, es que el cambio en el proceso es súper necesario. Sí. Y cuando no necesitas los cambios, yo para conocer un poco más, ¿no? Sí. Cuando estás haciendo algo que estás muy enganchada y te satisface y estás quizás, no sé, varios meses haciendo lo mismo, de distintas obras pero dentro de un mismo estilo o manera de hacerlo. No, igualmente me gusta, también lo disfruto. Por ejemplo, mi estilo, al primogenio, por así decirlo, el que tuve, siempre vuelvo también. Y bueno, lo que te decía, a veces llega un momento dado que de hacerlo me cansa, pero muchas veces lo hago y lo disfruto igualmente, hasta que justamente después me cansa. O a veces voy entre uno u otro. Ahora, por ejemplo, como te había comentado antes, me empezó a interesar mucho lo que es el collage. Y hay veces que me pongo unas semanas, estoy más a full con el collage. Y después en el medio le mecho con mi estilo de antes y un día después hago una obra abstracta y después vuelvo a los collages. Y los voy como siempre tratando de no saturarme ni aburrirme. Claro. ¿Cómo entra la docencia? Porque sos docente de arte. Sí, no ejerzo la docencia, pero sí, estoy egresada acá del Bellas Artes. ¿Y cómo fue la experiencia en el Bellas Artes? Bien, me gustó. Igual no sé si me copó demasiado la idea de ser docente. Si bien después se puso medio complicado, bueno, no importa, ciertas cosas, pero
Me gusta mucho, disfruto mucho del ser artista. De hecho, no sé si me veo tanto como docente. Ok. Sí, la docencia... Es algo, es No es muy difícil poder transmitir. Uno puede tener muchas cosas adentro, pero qué difícil que es despertarlo en el otro sin que tampoco sea sentir que lo induciste. Claro, claro. Pero bueno. Y Flor, contame sobre los cuadros. ¿Has tenido otras oportunidades para mostrar? Sí, he estado en Médano, en línea. Bueno, he formado parte de festivales independientes, de movidas artísticas, también los he expuesto. He pintado en fiestas, en el Pico Ríe. Un poco de todo. Y de esas experiencias, porque viste, ahora nos centramos sobre todo en el proceso creativo tuyo, en el taller, en el estar vos con el taller, con tu obra, ¿no? Uh-huh. Las experiencias hacia afuera son súper necesarias, pero totalmente distintas, ¿no? Sí. Hacer una muestra, tocar en vivo, pintar en vivo, llevar un cuadro a una muestra grupal. ¿Cómo te sentís en esas experiencias? ¿O qué es lo que más te gusta en esas experiencias? ¿Qué es lo que más disfrutás? Lo que pasa es que el hecho del estar dibujando o pintando en mi taller o en mi casa es como el pan mío de cada día. Pero esas experiencias que a veces que se dan, cada tanto, 1000 años, de pintar en vivo, las he disfrutado mucho. De hecho, hasta he logrado vender, hemos hecho subasta. Pero bueno, las he disfrutado mucho, pero y me siento tan como pez en el agua como en mi casa. Pero bueno, son fechas... Sí, muy puntuales. Claro, muy puntuales. Así que... ¿Y próxima muestra? ¿Te estás proyectando algo? No, la verdad es que muestras, perdón, ¿no? Pero muestras no, ya no. Ya es como que ya muestras, ya es como si ya no tengo tanta motivación para las muestras, porque viste que ahora está mucho el tema de las redes. La gente tampoco sé si se presta tanto para las muestras o terminan por ahí a veces por ahí muchos de las mismas personas. Honestamente no sé si es fiaca o qué, pero me desencanté un poco de las muestras, yo personalmente. Pero por eso no, pero sigo disfrutando mucho de estar en... Del momento de pintar. Del momento de pintar, y después de dibujar. Porque tenés mucha producción. ¿Qué haces con las obras? ¿Las archivás, las vendés, las regalás? Vender, he logrado vender, pero contado a los años que van de mi vida, contado con los dedos de las manos. Viste que es muy difícil, en general es muy difícil vender. Poquitas las he vendido bien, algunas otras las he vendido a precio de costo y muchas las he regalado, pero por una cuestión de que a veces era o mis cosas y mis obras y mis cosas, o yo adentro del taller, por ejemplo. Claro. Ni hablar cuando estudiaba en el Bellas Artes que producía. Yo seguía produciendo aparte, más las cosas de todas las ramas que hacía adentro. Había momentos que yo tenía que hacer cada tanto limpiezas, claro, que me ayudaban amigas y todo, que el abajo era un arsenal entonces me gusta aparte la idea de tratar de desprenderme, que no tengo ningún problema, y luego con mucho encanto desprenderme y regalar, así ya sean a las personas se los doy así en el mismo papel o qué sé yo, porque mi obra viaja, se va a otro lado, no se queda. Me di cuenta que si se quedaban acá encerradas, nadie las ve, las veo yo nada más, o alguien que viene. Claro. Claro, te preguntaba por eso porque me resuena un poco lo de la muestra, entiendo quizás o el cansancio con respecto a toda la energía que hay que poner para hacer una muestra, pero es verdad que por otro lado las pinturas, las obras tienen que salir del taller, tienen que verse con otras personas. Y las redes también ayudan mucho, claro. Sí. Ahora para el artista visual, yo que ya desestimé la idea de vivir del arte, a mí con que la vean
personas en general, a las que sean, yo ya con eso me quedo contenta. Entonces ya como que tal vez sea muy, ¿cómo decirlo? Muy básico de mi parte, pero ya como que ya esas ideas que tenías de muestras y todo eso ya honestamente medio que las desestimé bastante. Bueno, son momentos. Sí, y con las redes como que ya me conforma. Con las interacciones, las repercusiones en redes, me alcanza, al menos por el momento. Ok. Flor, y si tenemos que ir un poquito más a hablar de la obra, ¿a vos te gusta? Viste que hay artistas que les gusta hablar de su obra puntualmente, del contenido o de lo que significan para ellas, para ellos. ¿A vos te gusta hablar, decir algo sobre la obra? Es que en realidad yo siempre termino diciendo lo mismo, o sea, en el sentido de que no tienen, yo no las hago con una intención, con un significado en específico. Es como que es todo mucho automatismo. Y yo no sé explicar, no hay una razón lógica o a propósito que yo tenga detrás de la obra. Okay. Es mucho automatismo, mucho juego de lo visual. Bueno, Flor, llegamos al cierre de esta charla. Muchísimas gracias por recibirnos y por contarnos un poco de tu día a día en trabajo artístico. No, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias en serio. Siempre es lindo, es bonito que lo reconozcan a uno porque bueno, a quien no le reconforta. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y nos vemos la semana que viene para más impresiones.